precisos con el trabajo de campo, porque es ayudarlos, orientarlos, acompañarlos en cuanto a la construcción de su proyecto de investigación, dado que esta es la parte donde se tiene que elaborar los instrumentos de investigación, se tiene que también validar los instrumentos de investigación y, y por la misma naturaleza de ser un programa de doctorado, que las investigaciones deben ser más propositivas, que conduzcan a aportar a la ciencia, al conocimiento, a la sociedad. Se les ha planteado una guía de orientación para poder plantear el trabajo de campo, ¿no? No estoy compartiendo, ¿me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, doctor, se observa. Sí. Listo. Ya ustedes lo tienen, pero quiero hacer algunas precisiones. Esto es un documento de trabajo. Como documento de trabajo es perfectible algunas precisiones, recomendaciones o aseveraciones. Tiene la característica, esta guía de trabajo, de orientarlos acerca de cómo eh, diseñar los instrumentos de investigación. Claro que hemos considerado como insumo la matriz de consistencia, la matriz de operacionalización de variables, que ya han debido tenerla, dado que ustedes ya tienen el proyecto de tesis, ya tienen la parte del planteamiento del problema, la descripción de la realidad problemática, el problema en sí de investigación, tiene la formulación del, del problema con la pregunta central o las preguntas y las preguntas específicas, ya tiene la justificación de la investigación, la delimitación, el marco teórico que comprende los antecedentes de investigación. No, esa parte no la estoy revisando porque ya los colegas anteriores seguramente que han revisado, han ido orientando la construcción de esos elementos. Pero bueno, sabemos que los antecedentes de investigación deben ser por lo general recientes, dentro de los 3 últimos años, tesis o artículos científicos a nivel internacional, nacional y local, y es importante que sean estos antecedentes dentro de referidos a las variables o a la metodología de investigación, y aportemos, y también ahí señalar cuál es el aporte o utilidad de la investigación. Y las bases teóricas, científicas, que tienen que desarrollar la epistemología de sus variables, como también la secuencia de las variables, que atiendan los indicadores y las dimensiones que están en la matriz de operacionalización de variables, ¿no? Eso es algo muy importante porque en las bases teóricas científicas, si estoy hablando de evaluación formativa, y dentro de las dimensiones de la evaluación formativa, estoy hablando de los tipos de retroalimentación. Entonces, por lógica, por sentido común, las bases teóricas científicas tienen que también atender teóricamente esos indicadores, las dimensiones de sus variables. Ese es un elemento también para juzgar, para evaluar qué cuánto es pertinente mi trabajo de investigación. Ya ustedes tienen la definición de términos básicos, la metodología de la investigación, el enfoque, el tipo, el diseño de investigación. Han descrito o han señalado la técnica e instrumento de recolección de datos, del procesamiento estadístico, cómo se va a realizar, porque están en una etapa de proyecto redactándose en futuro, ¿no? Como dice William Kilpatrick, proyecto es pensar hacia futuro, y la redacción de este producto, del proyecto de investigación, se redacta en ese nivel. Cuando ya estamos en una etapa de tesis, ya estamos en el documento final, en el informe final,
ya cambia la orientación de la redacción porque es un informe y ya informamos en tiempo pasado. Se hace el cambio de la redacción, la mejora de la redacción o en lo que corresponde como documento. Entonces, ese proyecto ustedes ya lo deben tener, ¿no? Algunos participantes del doctorado están todavía, tienen algunas preocupaciones con la construcción de su proyecto de tesis, están definiendo el título, eso lo hemos conversado en las asesorías personalizadas, no se han dado cuenta que algunas variables tienen que modificarla. Todavía estamos a tiempo en esa parte, ¿no? Estamos todavía a tiempo de hacer las correcciones necesarias. Pero lo que tenemos que acompañarlos a ustedes es en la tesis 5, el procesamiento estadístico, y ya el estadística, el docente de investigación, les va a solicitar entonces la aplicación de los instrumentos de investigación y él va a trabajar con ustedes el procesamiento estadístico o la parte de los resultados, ¿no? Esa es cada tesis tiene, dentro de los cursos del doctorado en ciencia de la educación son 7 tesis en el eje de investigación y cada uno de los cursos que forman parte del eje de investigación tiene un producto o tiene productos. En el caso de este curso, el producto es el instrumento de investigación o los instrumentos de investigación. El producto también es la validación de los instrumentos. Estoy recomendando y es necesario, creo que también la prueba piloto para el instrumento de investigación, no solamente el juicio de expertos, sino también pilotear el instrumento de investigación. Entonces, en el caso de los instrumentos de investigación, estoy viendo que algunos instrumentos de investigación no guardan la pertinencia de acuerdo a la variable, no de acuerdo a la variable, ¿no? Porque no siempre los instrumentos de investigación van a ser una entrevista, sino que hay que ir evaluando también qué tanto esa variable puede ser más cualitativa que cuantitativa, ¿no? Entonces, eso también hay que verificar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a evaluar la variable? Hay que analizar el grado de conveniencia que conviene a la investigación. Apelar a la técnica de la observación o la técnica a la prueba o la encuesta, ¿no? La encuesta como, entonces, y sobre eso decidir los instrumentos de investigación. Entonces, en la guía que se está planteando, que ya la tienen ustedes, dice, para el diseño de los instrumentos de investigación deben acompañar la matriz de consistencia y operación de variables. Estos instrumentos de planificación deben respetar la estructura de la guía de elaboración de proyecto de tesis. Aquí hay un aspecto. He visto algunas matrices de consistencia, de operacionalización de variable, que no tienen en cuenta la matriz el esquema de la matriz de operacionalización de variables. No lo están considerando. Entonces, y ahí es necesario, y sería bueno analizar por qué la Universidad Nacional de Piura, en su guía de elaboración de proyectos de tesis, considera entonces la estructura de esta matriz de operacionalización de variables, ¿no? Que aquí tenemos, a ver, es el anexo 4. El anexo 4, ese es el anexo 4, miren. Estoy compartiendo la matriz, ahí está. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta
estos elementos dentro de la matriz. Por lo general, sus investigaciones tienen dos variables, ¿no? Dos variables, ¿no? No hay ninguna investigación de ustedes del grupo de este curso de tesis 4 que solamente aborde una variable. Por lo general tiene una variable. Por lo general, estamos considerando la variable independiente y la variable dependiente, dado que es una investigación aplicada, ¿no? Y que se va orientando o bien para un diseño experimental o preexperimental o bien para un diseño cuasi experimental. Es importante también aquí la definición conceptual de la variable. No se trata tampoco de solamente citar a algún autor que defina la variable, sino dentro de la definición conceptual se tiene que percibir explícitamente o implícitamente las dimensiones que van a abordar dentro de la investigación. ¿Cuáles son las dimensiones? Entonces, eso también se tiene que ir abordando, se percibe dentro de una definición conceptual de la variable, cuáles son sus dimensiones. Y se nota ahí dentro de la definición. Claro, porque si yo voy a evaluar la variable metodología, entonces tengo que también, si voy a definir la metodología, ya desde ya en su concepto se va observando qué dimensiones van apareciendo dentro de el concepto de metodología. Entonces, si lo definimos como un conjunto de estrategias, de técnicas, de procedimiento, entonces ya esos elementos están de alguna otra manera señalando que son sus dimensiones de esa variable. Por eso hay que tener mucho cuidado en la definición conceptual de la variable, porque, porque en ese caso las dimensiones tienen que apropiarse en cuanto a la concreción de la investigación. ¿Sí? ¿Alguna intervención? Sí, doctor. José Martín, estoy comparando lo que está mostrando usted en pantalla, pero en el caso mío le he agregado una columna que dice instrumentos. ¿Estará bien? Suba un poquito para ver, mire, usted tiene variable, definición, operacional, conceptual, dimensión, indicador, ítem. Y yo le he agregado uno que dice instrumento. ¿Estará bien o le quito? Porque tenemos otra matriz, la matriz de consistencia, ¿no? Sí. A ver, tenemos otra matriz. La matriz de En la consistencia. matriz de consistencia. Ahí llegan los instrumentos. Ajá. Sí, no, en la matriz de consistencia ya iría la técnica, el instrumento o la escala de medición que se ha considerado. Pero como estamos en la matriz de operacionalización de variables, entonces en la definición operacional se tiene que ahí también definir procedimentalmente cómo se va a trabajar el instrumento, cómo el investigador lo define. En algunos casos, ustedes, por ejemplo, tienen como variable independiente el, el plan de intervención, ¿de acuerdo? ¿No? En algunos casos, ¿no? O quizás en la mayoría de casos, ustedes tienen como variable independiente el plan de intervención. Llámese programa curricular, llámese un plan de estrategia, o puede ser un plan o de frente plan de intervención o aplicación, bueno. Pero en este caso también hay que considerar cómo cómo van a aplicar ese instrumento, cómo va a ser ese plan de intervención, qué elementos tendrá, eh, cómo está compuesto, en qué momento se va a aplicar, si va a tener, si va a tener cuántas sesiones de intervención va a considerar. Yo recomiendo que sean más de 10 sesiones de intervención,
No puede ser 1, 2 sesiones de intervención porque hay que ir sustentando la modificación o el cambio cualitativo o cuantitativo de la variable dependiente, ¿no? Que es lo que ustedes van a impactar, lo que van a demostrar, el logro o no, la transformación de cualitativa o cuantitativa de los resultados de su investigación. Dimensiones. Dimensiones. Las dimensiones también. ¿Qué colocaría como dimensión dentro de una variable cuando vamos a trabajar un plan de intervención? Por ejemplo, un plan de intervención. ¿Qué iría ahí como? ¿Qué creen ustedes que iría en esta parte? A ver, dejo al diálogo. ¿Qué iría ahí en esa parte, en las dimensiones dentro del plan de intervención? ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Alguna participación? Doctor, Josefa. doctor, habla Augusto. Sí, Augusto, te escuchamos. Voy a ponerle como ejemplo el programa que voy a hacer yo. El programa va dirigido a sus directores, pero está netamente centrado en la variable gestión pedagógica. Y según la literatura que he leído, me invitan a hacer énfasis en un módulo netamente de documentos de gestión, un segundo módulo netamente de monitoreo, y un tercer módulo netamente de retroalimentación y acompañamiento. Esa sería la base que tengo. Yo le he agregado un módulo sobre habilidades blandas, porque necesitan los subdirectores manejar habilidades blandas, y le he agregado un módulo sobre Excel relacionado al campo educativo. Ese sería mi programa en función a mi investigación. ¿Cuál es el título de tu investigación? Mi título que hemos modificado con la ayuda de usted y que me ha permitido entrar es Programa de Capacitación para el Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica de los Subdirectores del Nivel Secundario en Sullana 2025. ¿Y cuál es tu variable independiente, Augusto? El programa de capacitación y la dependiente de Muy la gestión bien. pedagógica. Ya, y el programa de capacitación es tu variable independiente. Sí. Entonces, tendrías que organizar dentro de esta matriz de operacionalización cuáles van a ser tus dimensiones, tus dimensiones de ese programa de capacitación. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo lo vas a por ejemplo, no, ¿qué elementos? Piensa en el documento, porque al final vas a tener que hacer un programa. Sí. Y ese programa de capacitación, ¿qué va a tener? Propósitos, ¿cómo le vas a llamar? Ya. Usted que me habla de Objetivos. todo el programa, sí. Entonces, Ya lo claro, el tengo programa, desarrollado el programa. ya, pero el programa, ¿qué va a contener? Va a contener un propósito de Sí, la objetivo general, capacitación. la finalidad. Los propósitos de la capacitación sería una dimensión de tu plan de intervención. Los propósitos, muy bien. Eso sería una dimensión de tu variable independiente, que es el programa de capacitación. Ahora, hay que definir conceptualmente cómo estás tomando, cómo estás asumiendo el propósito de la capacitación. Entonces, una definición conceptual, cómo lo vas a organizar, tu propósito en función a preparar el desempeño de los docentes, en función a objetivos, a competencias, a metas, o para ti es un conjunto de metas,
pedagógicas o metas educativas que van a lograr. Eso hay que definir dentro de ese plan de intervención que tú le estás llamando un programa de capacitación. ¿Qué más va a tener tu plan de intervención o tu programa de capacitación aparte de propósitos? ¿Qué más vas a tener ahí? Entonces, estrategias, muy bien. El cómo, ¿no? El cómo. Todo plan de intervención, pensemos en los elementos básicos de un plan. Mirémoslo como parte de un instrumento curricular. Todo plan, programa, ¿qué tiene? Entonces, ¿qué voy a lograr? Me planteo la pregunta. Le puedo llamar propósito, le puedo llamar objetivos. Los objetivos pueden ser por objetivos, por competencias. Algunos, por ejemplo, tienen como variable independiente un programa de lectoescritura. Un programa de lectoescritura. Dice, un programa para iniciar la lectoescritura. Muy bien. Entonces, si es un programa para iniciar la lectoescritura, tendría en ese caso que desarrollar los elementos del programa curricular. Y ese programa curricular, tomando en cuenta el currículo de educación básica, entonces, ¿qué tiene ese programa curricular? Tiene competencias, muy bien, tiene capacidades, tiene desempeños. Si estoy hablando de un programa de lectoescritura, entonces me voy orientando hacia lo que es las competencias, capacidades, desempeño. Pero si yo de repente tengo una orientación y veo que en la política curricular del Ministerio de Educación a esas competencias, capacidades, desempeños, enfoques transversales, le llama propósito de aprendizaje, bueno, entonces lo asumo como dimensión, propósito de aprendizajes, y dentro de la definición conceptual de los propósitos de aprendizaje, voy señalando, en este caso, que es un conjunto de competencias, de capacidades, desempeños, enfoques transversales que permite el logro del aprendizaje de los estudiantes a nivel cognitivo, a nivel afectivo, socioemocional o el desarrollo de habilidades. Lo voy definiendo en ese caso. Ahora, entonces, Juan Carlos, ya. En el caso de los indicadores, ¿qué más va a tener? Terminemos la idea. ¿Qué más va a tener un plan de intervención? El cómo. ¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr? Y ese cómo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál sería la respuesta de ese cómo? ¿Cómo voy a lograr esto? A ver, el cómo voy a lograr. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué voy a considerar en el cómo? Margarita. Margarita. En el cómo ahí se considera una secuencia de actividades, mi secuencia de actividades, qué materiales voy a utilizar, qué recursos voy a utilizar para llevar a cabo mi plan de intervención, en este caso, que es mi propuesta. Correcto, claro, correcto, muy bien, Margarita. Ya estaba preocupándome, de repente no estabas en clase, pero bueno, entonces, qué bueno, qué bueno. Entonces, en el cómo, y todos los planes de intervención van a tener el cómo voy a lograrlo. Entonces podemos tipificarlo como actividades, como estrategia metodológica. Si estoy trabajando un plan de intervención referido a los aprendizajes de los estudiantes, entonces ya estaría hablando de constructos pertinentes como estrategias metodológicas, por ejemplo, y ahí tengo que poner en práctica también mi concepción que tenga sobre estrategias metodológicas. Pero también tengo que orientar
ese plan de intervención de acuerdo a los enfoques, a los paradigmas, como lo estoy señalando en la guía. Yo no voy a plantear estrategias frente a un currículo nacional que está sustentado por las teorías socioconstructivistas, el enfoque crítico reflexivo y que habla de los principios pedagógicos de la educación, de recoger saberes previos, de problematizar los aprendizajes, de lograr que los estudiantes construyan conocimientos, de promover el pensamiento complejo, el uso constructivo del error, promover el trabajo cooperativo. Entonces, tengo que yo también asumir el cómo de acuerdo a los principios educativos, los paradigmas pertinentes, ¿no? Ese es el sentido, pues, que tiene que ver, la relación que tiene las estrategias con los paradigmas educativos vigentes. Ahora, si estoy trabajando con docentes y yo estoy haciendo un plan de intervención, no es para medir a los aprendizajes de los estudiantes, ya sea de inicial, de primaria y secundaria. Entonces, estoy trabajando como docentes, como es el caso de Augusto, como es el caso de Asunción Echeandía. ¿Quién más va a trabajar con docentes? ¿Quiénes más van a trabajar con docentes? ¿Quiénes van a tener como unidad de análisis a docentes? Josefa, Miriam, Gorosabel va a trabajar con matemática, pero con estudiantes de secundaria. Silvia, ¿con quiénes vas a trabajar, Miriam? Con los Con estudiantes del nivel secundaria también, maestro. Ya, Silvia va a trabajar con estudiantes de nivel secundaria. Entonces ella va a orientar su plan de intervención de acuerdo al programa curricular de educación básica, ¿no? El Currículo Nacional de Educación Básica, porque ella va a trabajar con estudiantes y ellos se proveen de un currículo nacional. Y los que van a trabajar con docente, aparte de Augusto, ¿quiénes más van a trabajar? Asunción, Tito, ¿con quiénes vas a trabajar, Tito? Con estudiantes, ¿no? Miriam y yo vamos a trabajar con estudiantes universitarios. Entonces, Ya, y ahí, nuestro marco de referencia es el modelo educativo de la universidad, donde se describe. claro, el modelo. Y ustedes deben tener un plan de estudio, un currículo de esa carrera profesional, el sílabo, pues ahí, acá en el Perú le llamamos el sílabo, el plan de estudio que tiene cada carrera profesional. Entonces, debe tener la universidad, esa carrera, un plan curricular y el docente hace su planificación a sesión. Entonces, ahí estarían los instrumentos, el instrumento en el cual yo voy a construir pues mi plan de intervención. En el caso de los docentes, por ejemplo, Augusto, tomando como ejemplo Augusto. Augusto, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ya. Augusto va a ser un programa de capacitación para subdirectores de la UGEL de Sullana, ¿no? Del área de conexión de la provincia de Sullana. Entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, él va a tener que orientar sus propósitos de la capacitación. Los propósitos de la capacitación. Entonces, también podrían orientar, considerar, miren, en el caso de los docentes, sus directores, el Ministerio de Educación en el Perú tiene unos documentos que se llama el Marco del Buen Desempeño Docente y el Marco del Buen Desempeño Directivo, que plantea competencias y dimensiones, competencias y desempeños de acuerdo a los ejes. Ahí puede ser un instrumento para que ustedes puedan construir su plan de intervención en el aspecto de los propósitos de la capacitación. Ahora, en el caso del cómo, las actividades, estrategia, obviamente que Augusto no va a hablar de estrategias pensando en estudiantes, sino estrategias
pensando andragógica, ¿no? Pero va a tener que también ajustarse a los principios pedagógicos actuales, de los principios de la pedagogía o de la educación, los paradigmas de la educación. Actualmente, entonces, ya no tiene cabida estrategias que sean tradicionales, conductistas o estrategias verticales donde el, el capacitador dicta una clase, da una charla, una exposición magistral, sino que estamos hablando de estrategias donde el capacitador o ustedes que van a que van a intervenir el plan, van a tomar en cuenta los procesos que corresponden a las estrategias, ¿no? Hay que recuperar saberes previos con los docentes. Hay que plantear estrategias donde primero voy a partir de lo que ellos saben, motivarlos, generar el conflicto, problematizarlo, pero a nivel de adultos. A nivel de adultos. Sí, Augusto. Si me permite, justamente la modalidad es híbrida. Hay talleres presenciales desde febrero a julio, los sábados en Colegio Chanel, pero diariamente ellos entran a Classroom, donde están todas las actividades que programa cada capacitador de acuerdo al módulo. Esa modalidad híbrida se ajusta al entorno de ellos, porque ellos son docentes, de lunes a viernes tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí empezamos, una modalidad híbrida, virtual y presencial. Ahora, en la presencial, como usted mismo lo dice, es un taller práctico, no es una disertación sobre qué es un monitoreo, cuáles son las etapas, no, de frente entramos a trabajar con las experiencias que ellos traen de su monitoreo, sus fichas de monitoreo, las tabulamos y sistematizamos y generamos problemas, de estudio de casos. Así más o menos va a estar diseñado. Claro, claro. Eso es lo que estoy pauteando en la guía. No, como dimensión, seguramente en su plan de intervención va a aparecer como las estrategias que van a desarrollar en el plan de intervención. Pero esas estrategias tienen que respetar, pues, los paradigmas educativos actuales, ¿no? No voy a plantear, claro, el concepto de estrategia no es que aparece a partir del constructivismo, el socioconstructivismo, las teorías cognitivas, de las teorías socioculturales o la teoría de la filosofía de Habermas o de lo que es hoy en día las tendencias del pensamiento complejo, de Morin, de Tobón, etcétera, ¿no? Obviamente que esas estrategias tienen que atender de que ya sea trabajar con estudiantes, con docentes o con cualquier tipo de actor dentro de la investigación, hay que plantear el plan de intervención con estrategias donde no sean estrategias tradicionales, donde solamente se vea estrategias donde el docente o ustedes como como investigadores o como responsables del plan de intervención dicten el tema, diserten. La idea es que sea ese plan de intervención que movilice estrategias participativas, donde se note que la participación de los sujetos de investigación, donde ellos construyan, donde ellos trabajen en equipo, donde problematices, se visualicen estrategias donde recuperen los saberes previos, ya sea de estudiantes, ya sea de docentes, ¿no? Porque también nosotros hemos participado también como Ministerio de Educación en actividades con docentes, ¿no? Y cuando se ha trabajado en programas de capacitación con el Ministerio de Educación, se elaboran sesiones de aprendizaje para docentes y partimos de los saberes previos de ellos. Partimos por lo general de sus saberes previos, de sus saberes pedagógicos, ¿no? ¿Qué saben ellos sobre planificación curricular? Partimos de eso. Obviamente que no es que plantear estrategias en la parte de las sesiones del plan de intervención que digan, bueno, que señalen
¿Qué es la planificación? Tengo que buscar estrategias donde ellos puedan involucrarse en la clase, participa, quizás un estudio de caso, una imagen, o un video, o puede ser una lectura reflexiva, puede ser un dilema moral, o otra forma. Tampoco no es lanzarle las preguntas a los sujetos de investigación para que den respuestas de lo que saben del tema, sino buscar los recursos didácticos para que ellos participen y den a conocer su dominio sobre el propósito que tiene esa sesión de aprendizaje, ¿no? ¿No? Porque eso es importante definir con claridad el propósito de la sesión. Y sobre la base de ese propósito, tengo que activar sus saberes previos del grupo de docentes o estudiantes que voy a activar. Lo mismo, ¿qué otras características deben tener sus estrategias aparte de recuperar saberes previos? ¿Qué otras características deben tener sus estrategias aparte de recuperar saberes previos? Rosa Irene, ¿sí? Rosa Irene está. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué otras características deben tener las estrategias dentro de un plan de intervención? Una secuencia metodológica. Ya, bien, la secuencia metodológica. Y esa secuencia metodológica. En el caso, si son en el programa, si se va a intervenir con estudiantes, no van a ser sesiones de aprendizaje direccionadas a ellos. Tiene que haber una secuencia metodológica y en ello enfatizar en cada sesión los procesos didácticos que van a ser una secuencia didáctica en el cual le va a permitir al estudiante, lógicamente, la participación más activa de ellos. Y también la retroalimentación en cada una de las sesiones. Bien. Entonces, Rosa está señalando algo muy importante, que las estrategias deben secuenciar metodológicamente el proceso. Sí, Silvia, parece que tiene... Sí, en el caso del maestro Augusto que se está direccionando para trabajar con los maestros dentro de su estrategia, supongo que está planteando actividades que involucren desde el análisis de información, que involucren desde la práctica de elaboración de productos, desde que vaya y culmine probablemente con un proceso de autoevaluación respecto a cada una de las temáticas que se hayan abordado, ¿no? Entonces, primero una parte informativa, luego una parte de reflexión y análisis de ello, la parte práctica de elaboración probablemente de producciones en función de las temáticas y que terminen con un proceso de evaluación. Claro que sí. Ya Silvia con Rosa estamos hablando también de una secuencia metodológica que deben tener las estrategias. Entonces, si en esa secuencia metodológica deberíamos organizar nuestras sesiones de aprendizaje en 3 momentos, que es lo que se está planteando como estándar, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre de una sesión de aprendizaje, ¿no? En el inicio, ¿qué va a ir en el inicio? ¿Qué estrategia voy a plantear si hablamos de una secuencia metodológica de las estrategias? ¿Qué debe ir al inicio de la sesión? En el inicio voy a poder recoger todos los saberes previos que tiene tanto el docente como el estudiante, ¿no? Dependiendo cuál va a ser mi estudio, si docentes o estudiantes, y lo puedo hacer pues a través, en el caso de los maestros, a través de una pregunta, ¿no? Sobre qué expectativas tiene en relación al tema que voy a abordar, que va a ser la capacitación. En el caso de los estudiantes, lo puedo hacer a través de un caso, a través de un video, a través de imágenes, ¿no? Voy a recoger todos los saberes previos de los docentes o de los estudiantes. Claro que sí. Eso es necesario, ¿no? Buscar materiales. No se trata solamente de verbalizarlo, sino, como dice Rosa,
buscar algunos recursos, que puede ser un video, un audio, un, un estudio de casos, y dependiendo con qué grupo de personas estoy trabajando, o una dinámica, si estoy trabajando con estudiantes, bueno, aunque con docentes también, eso no quita, ¿no? Pero tiene que haber estrategias para iniciar la actividad, la sesión, ¿no? Donde también tengamos que recuperar saberes previos, estrategias donde motivemos a nuestro sujeto de investigación, motivemos a los subdirectores, ¿no? ¿Cómo los vamos a mantener motivados en no solamente la motivación extrínseca, en ofrecerles un refrigerio, un almuerzo durante cada sesión que se tenga, o ofrecerles algún tipo, bueno, un lapicero, un cuaderno o materiales para su taller de capacitación, sino también motivaciones intrínsecas, motivaciones donde, donde los participantes se sientan motivados, se sientan involucrados en la clase, ¿no? Entonces se sientan motivados. Entonces, ¿cómo hago para mantener motivados a mis participantes? Acuérdense que si vamos a hacer un plan de intervención, es un programa, experimental. Y como programa experimental, ¿dónde vamos? Si es un diseño cuasi experimental, y tenemos un grupo experimental y un grupo control, ¿qué tiene en qué condiciones tenemos que hacer el plan de intervención para el grupo experimental? ¿En qué condiciones? A ver, ¿en qué condiciones tiene que ser el plan de intervención? Tiene que ser un plan de intervención en condiciones óptimas, con buenos materiales, buenos recursos, darle las condiciones de infraestructura en un ambiente adecuado, donde nuestros sujetos de investigación se sientan muy bien, se sientan motivados, se sientan cómodos en el ambiente donde se encuentre, ofrecerles todos los recursos y materiales. ¿Por qué? Porque lo que queremos que con ese plan de intervención lograr que el impacto, el cambio, que demostrar que con ese plan de intervención el grupo va a modificar la otra variable que empezó bajo, quizás en mi hipótesis, y debe terminar bien alto los resultados. Pero para que eso se logre, tengo que cuidar todas las variables extrañas que se puedan presentar. ¿Sí? ¿Hola? Sí, doctor. En el caso... Sí, maestro, perdón, yo había levantado. Juan Carlos. A ver, Sí. Juan Carlos, Maestro, un momentito. Juan Carlos. Sí, maestro, buenos días compañeros. Sí. En mi caso, mi tesis es cuasi experimental y usted decía de que sería bueno manejar 10 intervenciones. De acuerdo a lo que yo estoy ubicando, ¿cuántas intervenciones debería de tener para manejar el proceso en este proyecto? Yo considero que ese plan debería tener como mínimo 15 intervenciones. Es lo razonable. 15 intervenciones o sesiones debería tener ese plan de intervención. Porque 10 puede ser entrar a discusión con Yo algunos las colegas considero que... muy pocas. Yo las considero muy pocas y son 10. Entonces yo Sí, creo pues que 15 estaba intervenciones. considerando hacer 20 para poder Bueno, realizar. mejor. Yo creo que 15 es lo mínimo. 15, los Y 20 dígame, ya, bueno. y dígame Sí, otra consulta más.
en el tiempo de la preparación de la sesión, ¿podría hacerla en todo un semestre? Claro, claro, dependiendo, porque en el plan de intervención también vas a hacer tu cronograma de tiempo, cuántas horas te va a durar cada sesión, ¿no? De repente lo Claro. estás haciendo como docente en ahí mismo, como docente del curso, aprovechas desarrollas tu trabajo, pero al mismo tiempo aprovechas avanzar con tu investigación dentro de tu trabajo y, y tú te vas acoplando al horario de clases, al número de horas que tiene cada sesión y ya tú lo puedes ya temporalizar pues en un semestre que dura el desarrollo del curso y así lo vas calculando el tiempo de duración. Y dentro de Entonces, los instrumentos de evaluación para el recojo de la información, ¿podría usar un diario de campo? claro que sí, el diario de campo, mientras también puedes incorporar aspectos cualitativos como el cuaderno de campo, instrumentos cualitativos, etnográficos, donde tú puedas hacer el registro de todas las evidencias que hay ahí en ese caso. Porque también, Bien. entonces, el tiempo, el tiempo de ese plan de intervención de cada sesión podría ser una sesión de ¿cuántos minutos? 90 minutos, hora y media, De, no- de 90 hora minutos. de 90 minutos. Entonces, cada 90 Y minutos es una sesión de aprendizaje que tendrías que considerar dentro del nosotros en la plan. escuela trabajamos con 16 sesiones, entonces podría trabajar todo el semestre para que ya no sean 20, que es bastante amplio. Bueno, claro que sí, porque es para que tú mantengas la continuidad del semestre. Entonces, si logres eso, si tú tienes 16 sesiones, ya organizas tu plan de intervención en 16 sesiones. Muchas gracias, maestro. Bien, entonces las estrategias, que es otra, que podría ser una dimensión de esa variable, entonces, organizar las sesiones en inicio, desarrollo, ¿qué iría en el desarrollo? A nivel de adulto, a nivel de estudiantes, ¿qué iría en el desarrollo de una sesión? Miriam, en el desarrollo de la sesión dentro de tu plan de intervención, ¿qué iría? La secuencia, ya cómo se va a desarrollar la sesión. Ya, ¿y cuáles serían las características de esas estrategias si estamos hablando de un plan de intervención? ¿Cuáles serían las características de esas estrategias si estamos hablando de un plan de intervención? Entonces, en el desarrollo, porque les envié y he revisado también lo que han comentado, en el desarrollo de la sesión iría el momento en el cual los participantes que estamos trabajando van a construir los saberes, allí el docente va retroalimentando, se tiene que mantener la motivación en eso también, se debe ir también logrando que los participantes procesen información, construyan, se promueve también el trabajo cooperativo, no solamente ahí en ese momento, puede ser también al inicio, no hay tampoco recetas o cuando el trabajo equipo puede ser, en qué momento, y eso lo van a decidir ustedes, ¿no? Lo van a tener que decidir ustedes en ese caso con su plan de intervención. Entonces, pero es el momento en el cual se construye, se procesa, los participantes logran comprender el propósito a partir de la mediación del docente investigador. Y luego viene el otro momento. ¿Cuál es el otro momento de una sesión del plan de intervención? El cierre. El cierre. ¿Y qué estrategias involucra el cierre?
¿Qué estrategias involucra el cierre? Puedo realizar una autoevaluación. Una autoevaluación, bien. ¿Qué otras estrategias considera el cierre? La La metacognición. metacognición. La metacognición. La metacognición. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras estrategias también tiene que ver con el cierre de la sesión? El docente debe señalar las ideas fuerza, lo que al término de todo lo desarrollado, que es lo más incide para que se fije en el pensamiento, en este caso, de los alumnos o de los participantes del programa. Claro, hay retroalimento, pero de manera distinta en relación a los otros, al inicio del desarrollo. Si no hay, voy a retroalimentar si con estrategias donde los estudiantes o docentes lograron o no el propósito de esa sesión. Sí, porque tiene que haber una evidencia hoy en día que estamos dentro de un enfoque por competencia de la metodología, debe haber una evidencia. Debemos plantear evidencias en cada propósito. Así trabajando con docentes. Al docente hay que informarles sobre cuál es el propósito de esa clase, de esa sesión de capacitación. Entonces, y en el cierre se contrastan los saberes con los nuevos conocimientos. Si no, no hay que perder de vista los principios del aprendizaje significativo. Uno de los principios del aprendizaje significativo, según David Outbell, es que tiene que haber un contraste entre los saberes previos y los nuevos. ¿Y eso dónde lo hacemos? Obviamente no va a ser al inicio recuperamos saberes previos, pero en el cierre, ahí yo tengo que llevar a los participantes a contrastar los saberes previos con los nuevos. Entonces, si ellos tenían saberes previos sobre la planificación curricular, que solamente se planifica tomando en cuenta el programa curricular de competencia, pero ya dentro de la reflexión, dentro del desarrollo, se han dado cuenta que no solamente es eso, sino se consideran otros tipos de documentos en la construcción de la planificación. Entonces, en el cierre tengo que llevar a los estudiantes, a los docentes. Ellos hicieron una unidad didáctica en su planificación, correcto, hicieron su unidad didáctica, y evaluamos el propósito, se logró o no el propósito, logramos la evidencia, ¿cómo lo logramos? ¿Qué nos faltó para lograr? ¿Qué pasó? ¿Qué sabía antes sobre esto? Y entre la metacognición, y ahora cómo lo entiendo, cómo lo estoy entendiendo. Veo que de repente algunos conceptos no están claros, intervengo, los hago pensar, razonar, promuevo el pensamiento crítico. Entonces, eso es muy importante que también hagamos en el cierre. ¿Sí, Rita? Hola, Rita. Buen día a todos. Bueno, en este cierre sería fundamental ya contar con un cuaderno de progreso. ¿Por qué? Porque usted anteriormente manifestó sobre los saberes, hay el contraste de los saberes previos con los nuevos saberes, ¿no? Entonces, ahí es donde en este cuaderno vamos a encontrar esas decisiones y las respectivas resoluciones de problemas que se presentan en dicho plan de intervención. Bueno, es mi opinión. Correcto, Rita. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias por tu intervención. Claro, entonces, esos principios pedagógicos no hay que soslayarlo. Es parte también de la elaboración de las sesiones de aprendizaje que van a formar parte del plan de intervención. Entonces, si hablamos de aprendizaje significativo, si hablamos de que los estudiantes de la zona de desarrollo próximo, el capacitador tiene que mediar o el investigador tiene que mediar la construcción del conocimiento, no explicar, dictar, sino dejar que los propios participantes construyan, elaboren y se involucren, porque queremos que nuestros participantes, ellos
participen activamente dentro de la sesión de aprendizaje. Eso es muy necesario. Entonces, ya van apareciendo dos dimensiones, los propósitos, van apareciendo las estrategias. ¿Qué más debería considerarse dentro del plan de intervención, Margarita? No, Hola, es Margarita. importante, es importante, sí, es importante también identificar los recursos con los que vamos a contar durante toda la secuencia de sesiones, ver los materiales, de repente los ambientes, lo hacemos en el patio, lo hacemos en el parque, lo hacemos en diferentes espacios, para poder, en este caso, desarrollar de manera óptima mi secuencia de sesiones. Correcto, muy bien. Entonces ya estamos hablando de otra dimensión que debería tener el plan de intervención o programa experimental. ¿Cuál es? Debería tener los recursos y materiales, espacios. ¿Qué recursos voy a considerar? Ahí señalo. Obviamente que tengo que hacer una clasificación de recursos, ¿no? De acuerdo, porque muchos de ustedes son pedagogos, están involucrados en el campo de la pedagogía y saben qué son los recursos y materiales educativos y cómo los puedo yo clasificar esos recursos. Entonces, habrán recursos audiovisuales, otros visuales, recursos de carácter estructurado, no estructurado. Entonces, no es que van a ir a precisar, hacer un listado de recursos, sino sería bueno que técnicamente ustedes los clasifiquen, esos recursos los vayan agrupando de acuerdo a la terminología que corresponde dentro del campo de la pedagogía, ¿no? Entonces, si utilizo el cono de DALE, bueno, puedo clasificar los recursos en recursos experimentales, demostrativos, audiovisuales o visuales. Entonces puedo hacer ese tipo de... Y ahí van a aparecer como indicadores de su plan de intervención. Y estaríamos hablando de 3 dimensiones de ese plan de intervención. Ya está el qué, el cómo, el qué necesito, el cuándo lo voy a hacer, el tiempo. El tiempo es importante que lo consideren. El tiempo, ¿en qué tiempo? ¿Cómo voy a temporalizar mis sesiones? Tiempo, muy bien. ¿Cuántos meses? ¿Cuántas sesiones van a salir? ¿Qué tiempo va a durar cada sesión de aprendizaje? Entonces, el tiempo. ¿Qué otra dimensión debería también tener el plan de intervención? ¿Sí? ¿Hola? Depende del programa. En el caso mío, estamos hablando de 5 meses. Empiezo el primero sábado de marzo y termino en julio. ¿Por qué? Porque ¿Ya? cada mes es un módulo. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Entonces, en el mes de marzo trabajo el módulo de documento de gestión, que es muy útil para que los subdirectores puedan conocer cuáles son los instrumentos y los documentos que debe manejar como subdirector. En el módulo 2, que es en el mes de abril, se trabaja netamente en monitoreo a través de talleres presenciales. Luego viene mayo, otro módulo, acompañamiento y retroalimentación. En junio viene el módulo de habilidades blandas y terminamos en julio con el módulo de Excel para sus directores, lo que suma un total, en el campo de nosotros hablamos para 200 horas. Vamos a certificar a cada uno de los participantes por 200 horas. Entonces, en el tiempo hemos hecho esa subdivisión de módulos. Le decía también de que es importante ver quiénes van a dictar esos módulos, cuál es su currículo vitae de los ponentes. Eso es muy importante para asegurar el éxito de los resultados que se busca en un programa de capacitación de sus directores. Gracias.
Muy bien, claro, claro que sí. Eso es importante que lo consideren. Entonces, ya prácticamente dentro de la matriz de operacionalización de variable, estamos nosotros planificando, estamos ahí planificando nuestro plan de intervención. Tenemos ya esquematizado nuestro plan, ¿no? ¿Qué dimensiones va a tener? ¿Cuáles serían los indicadores? Los aspectos de esas dimensiones. Estamos ahí desarrollando la estructura del plan de intervención. Ahora, luego, claro que en este curso no solamente vamos a presentar la estructura, sino también el plan completo, que espero que eso también ya hay que irlo avanzando, ¿no? El plan de intervención está previsto dentro de la guía, una exposición del plan de intervención. La próxima semana sería el instrumento y de ahí cerramos con el plan de intervención, que todos expongan su plan de intervención, sus sesiones de aprendizaje, todo la estructura de plan desarrollada, cómo lo van a hacer. Bueno, y como especialista de planificación, voy a aportar bastante, ¿no? Yo siento que ahí voy a aportarles bastante en su plan de intervención, porque es parte también de mi especialidad, ¿no? Manejo esos aspectos de planificación en todos los niveles y los voy a ayudar bastante en esa parte, ¿no? Voy a ser un aliado para poderlos orientar, encaminar y atender el plan de intervención, ¿no? Para asegurar la coherencia, la pertinencia de esa parte. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que debe contener el plan de intervención. ¿Tienen alguna pregunta? Más que una pregunta, le pido que me aconseje, porque yo estoy incluyendo un apartado que dice teorías que sostienen mi programa y se ajusta más la teoría de Vygotsky, porque voy a trabajar yo con adultos. Estaría bien ponerlo ahí como teorías que sustentan el programa de capacitación. Claro, claro que sí. Claro, por ahí también, tendría que también considerar a Paulo Freire en cuanto a lo que es la parte de problematización. Paulo Freire trabajó con adultos y el tema de la problematización va a ser importante trabajar con adultos, ¿no? Hoy en día también, aparte de lo que es la teoría de Vygotsky, que es la teoría sociocultural, que hablamos del enfoque socioconstructivista, hablamos también del enfoque crítico reflexivo, ¿no? Que es una de las tendencias que se va planteando para trabajar con personas, ¿no? Y que ahí se nutre de la teoría filosófica de Habermas en cuanto a la teoría de la comunicabilidad y que cómo lograr que nuestros participantes dialécticamente critiquen un hecho y luego reflexionen y lleguen a la práctica, pero ya para transformar la realidad. Y es uno de los enfoques que se viene utilizando precisamente para la evaluación formativa, ¿no? Y lo viene utilizando el propio Ministerio de Educación para sus programas formativos para docentes y directores, el enfoque crítico reflexivo para el monitoreo y el acompañamiento. Yo creo que también tú podrías considerar esa parte, ¿no? Porque lo que buscamos es que las personas primero critiquen el aprendizaje que están encontrando. Si vamos a hablar de una capacitación para hablar de los procesos pedagógicos, obviamente que tengo que moverlos a los participantes con algún estudio de casos, pues algún caso donde ellos encuentren algún problema pedagógico, cuestionan la realidad, cuestionan, miren, no debió ser así, debió ser de esta manera, estaban trabajando mal y llegan a la reflexión asumiendo compromisos, ¿no? Tomando decisiones, entonces sintiendo de que tienen que cambiar. Ese es uno de los enfoques también que se viene sosteniendo
las actuales metodologías para trabajar con estudiantes pequeños hasta con adultos, ¿no? El enfoque crítico reflexivo. Te lo recomendaría, Augusto, porque es necesario, ¿no? No tiene sus diferencias con el socioconstructivismo de Vygotsky, ¿no? En el caso de Vygotsky va directamente al tema del aprendizaje que lo predomina el medio social, cultural. Claro, eso también no existen metodologías puras dentro de un plan de intervención. Cuidado con eso. No podemos ir con la idea que hay una metodología pura. Ahí conjugamos distintas metodologías tomando pertinente, ¿no? Tenemos que ir con la idea que no hay una metodología pura dentro de un plan de intervención. Puedo conjugar ahí el constructivismo, el socioconstructivismo, el enfoque crítico reflexivo, las teorías de la complejidad, las teorías emergentes actualmente dentro del campo de la educación. Eso es válido para el plan de intervención. Entonces, ya podemos estar ya identificando 4 grandes dimensiones y las vamos definiendo de acuerdo a la concepción que yo estoy teniendo desde mi plan, desde mi investigación, y cuáles son las teorías, y ya Augusto ya está dando una pauta ahí. Entonces, si yo defino la metodología, tengo que obviamente definirla dentro de las teorías epistemológicas pertinentes. Si voy a definir los recursos y materiales educativos dentro de lo que es el plan de intervención, también tengo que sustentarla dentro de las teorías pertinentes. Si voy a definir el tiempo, por ejemplo, el tiempo, tengo que definirla de acuerdo a la concepción que tengo actualmente sobre el tiempo. ¿El tiempo está en función al programa o el tiempo está en función a las necesidades de los estudios, de las personas? Entonces, ¿es lo mismo tiempo que temporalización? ¿Cómo tengo que organizar el tiempo? Pensando que tengo que avanzar el programa, y si el programa no avanza, sigo avanzando porque se me acortan los tiempos, o tengo que pensar en el tiempo en función a las necesidades de las personas. Yo creo que en función a las necesidades de las personas. Entonces, y por lo tanto, ahí tengo que apelar a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Así Maestra, que un plan de intervención. Una consultita en función de esta última aclaración que nos dice. En ese sentido, sí ocurre en educación básica el replantearse nuevamente una sesión que probablemente no se logró con el propósito. En ese sentido, en este plan, por ejemplo, tenemos las 15 sesiones. Si es posible, en función de lo que se está mencionando, que no se haya logrado el propósito en esa sesión, volverla a replantear y que vaya más allá del tiempo probable que yo haya previsto en mi planificación del plan de intervención. Claro que sí, claro que sí. Esa es parte también de la investigación. Y Juan Carlos dijo un cuadro de campo, y eso va a ser lo más rico de su investigación, profesora. ¿Por qué? Porque en la discusión de resultados quizás ahí nos va a explicarnos que tuvo algunas limitaciones en alguna sesión porque quizás no tenía los elementos completos, o hubo algunas variables extrañas que quizás interrumpieron su clase, o hubo una fumigación, o se generó un ambiente inadecuado, estaban tensos los participantes, o quizás los contenidos que había previsto estaban muy complejos, o quizás las estrategias que había considerado no estaban de acuerdo a las características de sus estudiantes, de sus participantes. Quizás se dijo, bueno, ha planteado como evidencia que elaboren un mapa mental, y se dio cuenta que los participantes no sabían elaborar un mapa mental. Entonces, por lo tanto, tengo que replantear la estrategia. Y eso va a ser lo más rico también de la investigación, porque va a dar cuenta y va a fortalecer mucho los estudios, porque va a decir, bueno, como conclusión, que las estrategias metodológicas tiene que el docente evaluarlas y evaluar si van a ser complejas o no para el grupo de estudiantes que voy a trabajar. Juan Carlos. Gracias, maestro.
Sí, maestro, justamente le escuchaba sobre lo que decía y en mi caso yo voy a trabajar con estudiantes del programa de educación inicial, que probablemente son mujeres la mayoría, pero está también el programa de educación secundaria. Ahora, no sé qué es lo que usted me recomienda, si trabajar en el grupo experimental con un grupo heterogéneo o con un grupo homogéneo, porque, por ejemplo, también tengo que ver las edades, y en lo que respecta a las edades, en la educación superior, pues usted sabe que hay jovencitas de 18 y también hay personas de 40. El motivo de mi investigación es romper con estos esquemas de considerar que no se puede aprender un idioma como segunda lengua porque a veces no tenemos las habilidades necesarias. Y para ello, en mi caso, voy a contar con la ayuda también de un psicólogo, de un especialista en un otorrino, y para que pueda haber de alguna u otra manera pruebas primero previas para que estos estudiantes de alguna u otra manera se les pueda sensibilizar al proceso que vamos a hacer, ¿no? Por eso mi pregunta sería si trabajo con un grupo de homogéneo o heterogéneo. Yo considero que debe ser heterogéneo, Juan Carlos, porque esa es parte de la diversidad, de la diversidad dentro del aula, ¿no? Obviamente que el grupo experimental que tienes que seleccionar va a ser un grupo experimental donde has tú detectado algunas dificultades en tu variable independiente, ¿no? Porque ¿cuál es tu variable independiente, Juan Carlos? Tu variable independiente. Juan Carlos, ¿cuál es tu variable independiente? Un momento, maestro, que se me... Sí, mi variable independiente es, a ver, es conciencia fonológica, perdón, estrategias lúdico-fonéticas, y la dependiente sería conciencia fonológica en el inglés. Ya, conciencia. Entonces tú vas a seleccionar un grupo experimental, me imagino que aquellos que tienen más problemas en el inglés, ¿no? Porque Sí, yo no voy a escoger un grupo experimental, yo no voy a escoger un experimental que algún grupo de personas que hablan perfectamente el inglés, ¿no? Ya no, sino yo tengo que buscar un grupo experimental que tenga deficiencias, ¿no? Y para yo hacer el plan de intervención. Eso es lo que yo le quería comentar. Por lo general, en la educación superior, en este caso en la escuela donde yo trabajo, los futuros docentes, porque estudian para ser docentes, del 100% de los estudiantes hay un 10-15% de estudiantes que tienen el dominio del idioma, pero el resto, de acuerdo a la segmentación de donde vienen, pues no vienen de Ayabaca, de Huancabamba, de lugares donde el inglés ha sido prácticamente inexistente en su proceso de enseñanza-aprendizaje por diferentes motivos, ¿no? Entonces ahí es donde aplica este plan de intervención. Obviamente que los jóvenes que manejan, porque viven acá en zonas de la ciudad, de la urbe, ¿no? Hay una segmentación de mercado y hay un grupo bastante minoritario de jóvenes que sí vienen conociendo el idioma, pero en un aula de 40, que son las aulas que nosotros tenemos, serán 5 máximo estudiantes. El resto no conoce un poco el proceso y el desarrollo correcto de cómo incrementar esta habilidad con el idioma. Y es por eso que este plan de intervención pretende primero sensibilizar el tema de cómo vamos manejando los diferentes sentidos, los diferentes procesos emocionales que surgen cuando uno decide hablar un idioma. El temor por hablar un idioma es comunicarlo, porque la mayoría de las personas adultas siempre me refieren y me dicen, yo puedo entenderlo si lo leo, pero no me digas que lo pronuncie, porque yo no sé el idioma propiamente hablado, solamente lo manejo de manera escrita. Yo comprendo, pero si lo leo no sé leer y mucho menos sé comunicarme. Y ese es el proceso de esta investigación, ¿no? Demostrar que primero se debe trabajar por los procesos iniciales
la adquisición a la hora de aprender, porque nosotros hemos hecho lo mismo, y intervenir en esta investigación con personas adultas, ya no con niños, porque los niños suelen tener mucha facilidad para poder aprender idiomas, dado que sus sistemas cerebrales están comenzando la vida, ¿no? Supuestamente. También los adultos, nosotros hemos sido monolingües por muchos años y tenemos el tabú debido a que no hemos hecho práctica previa de sonidos, de reconocimiento de nuevos sonidos. Y estas estrategias ludodidácticas nos van a ayudar a poder, de alguna u otra manera, desterrar de este mito que es el hecho de aprender un idioma. Y el alumno se hará consciente de este proceso a través de las diferentes estrategias que se han planteado. Es más, yo ya el proceso lo he practicado por muchos años y es por eso que hacía estas preguntas. Por eso es importante que tú consideres la diversidad para poder demostrar que tus estrategias, tu plan de intervención ha sido muy efectivo frente a distintas características que has tenido, ¿no? Porque si tú vas a homogenizar no sería conveniente, sino la riqueza de tu plan de intervención y el aporte de tu investigación va a estar precisamente en tener grupos humanos de personas diversas. Bien, vamos a hacer unos 15 minutos de receso para continuar, por favor. 15 minutos de receso y continuamos. ¿Ya? Está bien, maestra. Bien. Gracias. Algunos no tienen el plan completo y entonces, de preferencia, entonces que empiecen ya a construir y empezar ya, entonces, a intervenir. Un ratito. Está bien, doctor. De acuerdo, de acuerdo. Bien, entonces terminamos la reunión hoy día y nos estamos viendo desde el día lunes. Si algún docente voy a estar disponible en esos horarios de lunes, martes y miércoles, si tiene alguna situación precisa, me comunica y podemos abrir otras situaciones. Ok. Está bien, doctor. Buenas tardes. Ok, doctor. Doctor, está bien. Muchas gracias. 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 Gracias.